Mi padre es pastor y entonces cuando ya llega la juventud me entra la rebeldía y empecé a hacerme crecer el cabello, tuve una banda de rock, fui músico y mi padre a pesar de eso me hablaba, me decía: hijo, si tú no te sujetas no puedes estar aquí. Y recuerdo que él tenía que marchar con su iglesia y su iglesia era lejos, era una marcha para Betel. Y entonces me decía: domingo en la mañana vas, ya voy a ir, ¿qué importa la iglesia? Pero no me vayas a ir con tus shorts, con tus bermudas. Tu cabello, ese cabello, un día Dios te lo va a rapar. Aunque sea amarrado, hijo, cabello largo, no sabemos si eres hombre o mujer. Pero te amarras ese cabello. Hermana, hermano, de repente tu hijo te hace llorar, padre de familia, madre de familia. Pero un día vas a ver la gloria de Dios, como vieron mis padres la gloria de Dios. Y entonces yo tenía que encontrarme con ella porque ella descansaba los domingos. Y entonces mi padre me decía: ya vas a venir a marchar a la escuela dominical, vamos. Yo le llamaba a ella y le decía: no voy a poder ir, ya que me estás esperando debajo del árbol. ¿Sabes qué? Vente ahí a la iglesia. Y ella decía: no, qué miedo ir a la iglesia, vente, pero no vengas con tus jeans. Mi esposa tenía un arete en su nariz, grande, hermano, su dueño le habría puesto. Y entonces, hermano, le digo: vente con tu buzo más ancho y te voy a presentar a mis padres. Por ahí vamos a entrar. Entonces yo estaba en la iglesia, mala gana, hermano, mi padre estaba ahí. Mi padre miraba que no había ovejitas para marchar. Y de pronto yo le decía: pa, he traído una amiga, poder en la sangre de Jesús. No, pa, va a marchar con nosotros. Ay, que pase nomás. Oye, hermano, por ahí entramos, hermano. Mi madre cuando la conoció, con su arete, su pelo largo, lo reprendió, hermano. Me dijo: mira, hijito, yo te he visto con muchas niñitas, cualquiera menos ella. Mi esposa es mayor que yo. No le gusta que yo lo diga, hermano. Dile tú, mi amor. ¿Cuántos años mayor que yo eres? 4 años mayor que él. 5 es, pero ella dice 4, hermano. 4 meses. Y entonces, hermanos, mi esposa era huérfano de padre. Y mi madre desde pequeña le decía al Señor: Señor, dame huérfanas como nueras para que me amen. Mi madre la menospreció mucho, porque quizás era diferente a todas. Pero a pesar de mis errores, y quizás no es el camino correcto, Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha llamado a su obra. Ahora la menospreciada es la esposa de un pastor, la nuera de un pastor. Dios tiene misericordia de nosotros, amados hermanos. Entonces mi esposa, hermano, un miércoles a la 1 de la tarde dio a luz. Y cuando yo estaba escuchando el llanto de mi hijo, el doctor me mandó a llamar. Y cuando sale mi esposa de dar a luz, yo la veo, pero su rostro desencajado. No era el rostro de una mujer contenta de haber visto su descendencia nacer. Era un rostro diferente. Entonces yo fui directo al doctor y entonces el doctor me dice: siéntese. ¿En qué trabaja usted? Y yo le digo: soy pastor evangélico. Y él me dice: qué bueno, porque no vas a rechazar entonces al angelito que Dios te ha dado. Y yo le digo: ¿todo bien, doctor? Me dice: ¿no viste a tu hijo? No, doctor, tu hijo nació con una malformación. Tu hijo no va a caminar. Anda, mira a tu hijo. Entonces yo le dije: espérese un ratito, doctor. ¿Cómo que mi hijo no va a caminar? Hermanos, y el doctor me dijo: mira, tu hijo ha nacido con una malformación en los pies. Mi hijo tenía que tener los pies así, pero tenía los pies chuecos metidos para adentro. Cuando tú lo veías era algo espantoso. Entonces me dijo: anda, mira a tu hijo y regresas. Entonces, hermano, cuando yo voy por el pasillo, muchas cosas se me vienen a la cabeza. A veces parece que lo que Dios hace no tiene sentido, pero todo está bajo su control. Todo está bajo su control, la enfermedad que te pueda dar, los problemas que puedas tener. Y entonces empecé a caminar por el pasillo y dije: me lo han cambiado, no puede ser, yo soy predicador, yo soy pastor, ya no hago daño a nadie. Y de pronto vi a mi esposa y le digo: ¿y el bebé? Y mi esposa triste me dice: ahí está. Cuando yo lo veo pensé que me lo habían cambiado, hermano. Mi hijo era igualito a mí. Y dije: no es. Cuando lo veo su manito estaba chueca. Su rostro estaba así para un costado. Y cuando abro, hermano, sus piecitos que deberían estar derechos estaban chuecos para adentro. Yo me asusté porque nunca había visto un niño así. Por eso todo lo que nosotros sembramos, cosechamos. Toda mi vida he sido un burlón en el colegio, un bravucón. Un día le fastidiamos tanto a un alumno nuevo llamado Jeremy que él a los 3 meses se suicidó. Tan malo habré sido. Yo decía: ahora se van a burlar de mi hijo, no va a caminar, va a andar todo chueco. Y ahí es cuando uno se pesa en el alma. Joven, señorita, ten mucho cuidado lo que estás haciendo en la casa de tus padres que conocen a Dios. Ten mucho cuidado. Ten presente que Dios no es juego. Nos pusimos tristes, hermano. Volví al doctor y le dije: doctor, ¿cuál es la situación de mi hijo? Y el doctor me dijo: tu hijo ha nacido con una malformación, no va a caminar. Tienes un 98% de que tu hijo no camine.
Tienes que llevarlo a la clínica San Juan de Dios, ahí que se trate, que haga todo lo posible, terapia física. Y el otro 2%, y él me dice, el otro 2% es que Dios haga un milagro y que tu hijo se enderece sus pies. Y le dije, me voy por esos 2% porque yo sirvo a Dios y yo no trabajo en vano, hermano. Mi esposa se quedó en el hospital. Yo le digo al Señor que le dé muchos años de vida a mi esposa. No como tú que quieres que tu mujer se muera ya. Y lo que no sabes es que tú primero, tu esposa te va a enterrar a ti. Hermano, hemos sufrido mucho, ¿no? Aún hemos llorado en las alturas como misioneros. Pero sabe, esos días tenía que predicar. Es fácil criticar a un pastor, pero no sabes lo que pasamos. Los pastores también lloramos. Y me fui, hermano, a predicar a la iglesia. Mi esposa en el hospital con mi hijo. Las hermanas me decían, pastor, queremos visitarle a la siervita, a tu bebé, ¿dónde están? Y yo no les decía, ya va a venir, porque yo decía, ¿qué van a decir? Que mi hijo, que estoy en maldición, que Dios me ha castigado. Esas fueron mis prédicas más amargas, más tristes, hermano, pero en el altar normal yo no lloraba. Pero una vez que se iban los hermanos, cerraba el templo y me ponía a llorar desconsoladamente y me iba al altar. Y me ponía a llorar y le decía, no te entiendo. Si ahora ya no hago pecados, no engaño, no golpeo a mi mujer, honro a mis padres, ¿por qué me has castigado de esa manera? Y entonces me pedían un nombre, hermano, yo me puse a orar y Dios me dijo, se va a llamar Rafael. Mi madre, hermano, me dijo, ¿cómo se va a llamar tu hijo? Y yo le dije, Rafael. Y mi madre me dijo, eso no está en la Biblia. ¿Cómo le vas a poner Rafael? Yo le dije, no sé, en un sueño Dios me hablaba, me decía, Rafael será su nombre. Hermanos, yo pensé dejar todo el ministerio e irme a Lima, a taxiar, irme a una clínica para que mi hijo... El doctor me dijo, vas a hacer una cosa, ¿quieres ver cómo es el tratamiento de tu hijo? Vas a tener en el YouTube, vas a entrar y vas a poner Sheila Rojas. Ella, que es de la televisión, ha tenido un hijo con el mismo problema que tú tienes. Y cuando yo busqué en el YouTube, usted puede buscarlo, hermano, sus pies de su hijo estaban chuecos. Y ya con 7 años lo operaron en los Estados Unidos. Y su hijito caminaba con un bastón ahí y agradecían a la clínica San Juan de Dios así. Y caminaba el niñito. Yo espero que desde aquí Dios lo bendiga a ese niño y lo haga caminar. Pero caminaba como un viejito así hermano, operado en los Estados Unidos. Y entonces, hermanos, yo le decía al Señor, Señor, yo no tengo dinero para irme a los Estados Unidos a operarlo. Ni siquiera puedo irme a Lima. ¿Qué voy a hacer? Mi hijo va a estar así arrastrándose. Y entonces estaba en dejar el ministerio e irme a taxear. Y entonces, hermano, Dios me habló a través de un testimonio en Betel por la madrugada. Cree que Dios es fiel, Dios sana. Yo le pregunté a mi esposa Mari, ¿a los cuántos meses un niño camina? Y ella me dice, al año 3 meses. Y entonces dije, Señor, si hasta el año 3 meses mi hijo no camina, dejaré el ministerio. Yo confío en ti. Hermanos, cada compañero, yo les decía, cuando estás por mi zona, una llamadita, pues, siervo, les decía a todos. Y pasaban, hermano, los pastores. Siervo, estoy por tu zona, espérame en la pista. Y lo amarraba mi hijo, hermano, sin que se note sus piecitos, iba corriendo. Siervito, ¿qué? Una oración por mi hijo. Ya, ellos no sabían, hermano, y oraban. Está un poquito malito, oraban. Pasaba mi presbítero. También, pastor, cuando pasen por mi zona, una llamadita. Y pasaba el pastor. Les hice orar a 13 hombres, 13 pastores oraron por mi hijo. Ninguno sabía que mi hijo estaba mal. Yo lo destapaba, más chueco su pie. La fe parece que nos falta. Y a veces la fe se convierte en esperanza. Y la esperanza se va diluyendo. Pero aún estábamos así, hermano, y le dábamos, predicábamos, tratábamos de hacer tantas cosas. Y un día al año 3 meses, hermano, estábamos comiendo. Y por la pared, hermano, entra un pequeño bebé agarrándose. No, tampoco estaba desfilando, estaba medio chueco. Pero estaba entrando, caminando, hermano. Yo vi la gloria de Dios ese día. Yo dije, Señor, has cumplido conmigo. Y pasaron los meses y sus huesos se enderezaban poco a poco. Si tú vieras a mi hijo hoy, corre por aquí, corre por allá, usted no se da cuenta qué niño es. Si yo pongo 5 niños, ¿quién es el que ha tenido ese problema? Ninguno, porque Dios sana bien. Dios sana bien, hermano. Hoy mi hijo no tiene ningún problema. Y sabes, cuando un día el pastor estaba predicando, dijo, ¿saben qué significa Rafa o en español Rafael? Dios es tu medicina. Por eso Dios me había dado ese nombre para mi hijo. Dios es tu medicina, Dios es su medicina, hermana, hermano. Dios es nuestra medicina.
Y yo le dije al Señor, Señor, si tú enderezas los pies de mi hijo, yo haré un predicador a mi hijo. Y a donde vaya voy a testificar. Y lo he llevado a diferentes lugares. Me han invitado a predicar a diferentes lugares y siempre lo llevo y siempre testifico de él. Por eso no te preocupes si parece lo que Dios hace que no tiene sentido. Todo va bien a los que amamos al Señor.